Un relámpago desgarra la oscuridad, iluminando un laboratorio en donde el delirio y la ciencia se mezclan para dar vida a una criatura grotesca hecha de cadáveres. En la adaptación del clásico de Mary Shelley, la icónica historia de terror cobra vida con un enfoque visual desgarrador. Cada viñeta refleja la obsesión desmedida del Dr. Frankenstein por dominar la vida y la muerte, y el terror absoluto desatado cuando su creación, un monstruo lleno de sufrimiento, se revela. Un relato conocido con la inmensa capacidad de sumergirnos en la locura, la desesperación y el horror que conlleva enfrentar las consecuencias de jugar a ser Dios. Aunque mucha gente cree conocer la historia, la verdad es que solo hasta que la lees entiendes el origen de la maldad de un monstruo con buenos sentimientos originales y corazón de oro. La monstruosidad nunca se vio tan humana, o como decía Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo no sabía que estábamos en octubre, pero usted va a empezar con este terror tan temprano y ni siquiera es Halloween. La idea es celebrar tanto como sea posible antes y después de Halloween, disfrutar el miedo. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Frankenstein. Frankenstein narra la tragedia del joven Víctor Frankenstein, un científico que busca desentrañar los secretos de la vida y la muerte. A lo largo de su carrera, Víctor se obsesiona con la idea de crear vida a partir de materia inerte. Esta ambición lo lleva a realizar un experimento macabro, ensamblar partes de cadáveres y darles vida a través de un método científico de su propio descubrimiento. La criatura que surge de este experimento es un ser grotesco, inmenso y de aspecto aterrador. A pesar de su tamaño y de su apariencia, la criatura nace con corazón y con mente puros. Busca comprensión y compañía en el mundo al que acaba de llegar. Sin embargo, al enfrentarse con el horror que inspira su figura, Víctor huye de su creación, dejando a este monstruo solo y desamparado. Sí, pero es que es como si fuera un niño. O sea, los niños vienen a la vida sin prejuicios, sin miedo, sin creencias. Y este ser llega a la vida vacío y listo para aprender. Y con una altísima inteligencia emocional y académica. Como dices tú, el hombre viene puro y la sociedad lo corrompe. La frase no es mía, ¿no? Es de Juan Jacobo Rousseau, pero es evidente en esta obra. El monstruo, cuando uno lee la obra con calma, en una primera etapa es no solo bueno, sino increíblemente bueno, tanto que es vegetariano. Y nadie le dijo, es que no te puedes comer los animales. Nadie le dice eso, lo aprende por sí mismo. Sí, pero fíjate cómo una criatura, y eso puede pasarle a cualquier persona que llega al mundo y se enfrenta a prejuicios, a reglas sociales, Al rechazo. al rechazo, y tu corazón tiene que protegerse y ya no ser tan bueno. Creo que lo que más afecta al monstruo es el rechazo, el prejuicio y la soledad. Eso es lo que lo convierte. Bueno, la maldad de gente que debería haberlo querido. Rechazada por todos a los que encuentra, la criatura sufre un tormento constante. A pesar de sus intentos por interactuar con los humanos, es perseguida y despreciada, lo que lo lleva a comprender que nunca va a ser aceptada por su aspecto. En la soledad, la criatura se enfrenta al dolor existencial de saber que fue creada sin un propósito, sin amor y sin lugar en el mundo. Ese sufrimiento transforma a la criatura en un ser rencoroso y vengativo. Mientras tanto, Víctor intenta seguir adelante con su vida, aunque los remordimientos por lo que ha creado lo persiguen constantemente. La criatura, que aprende a hablar y a razonar, decide buscar a su creador para exigirle una explicación y, más importante aún, una compañera. Desea no estar solo, anhelando a alguien que lo entienda y que lo acepte tal y como es. Amenaza a Víctor prometiéndole que destruirá todo lo que ama si no cumple su deseo. Víctor, aterrorizado y enfrentado a la culpa por haber creado un monstruo que no puede controlar, accede a crear una segunda criatura. Sin embargo, antes de finalizar su trabajo, decide destruir lo que ha comenzado, temiendo que una nueva creación solo agrave el sufrimiento y el caos. Esta decisión, egoísta por otra parte, enfurece a la criatura, quien cumple su promesa
y empieza a asesinar a los seres queridos de Víctor, su hermano, su niñera de manera indirecta, su amigo y posteriormente su esposa. La última parte de la novela es una caza mortal entre el creador y la creación. Víctor, consumido por la venganza y el remordimiento, persigue a la criatura hasta los confines helados del Ártico. Ambos se enfrentan en un escenario desolador y mortal, donde la criatura sigue buscando respuestas sobre su existencia, mientras que Víctor solo desea acabar con el ser que ha destruido su vida. La historia de Frankenstein, más allá de ser una novela de terror, es una reflexión sobre los límites de la ciencia y el peligro de la arrogancia humana y las consecuencias de jugar a ser Dios. Mary Shelley, autora de la novela, explora temas filosóficos como la soledad, la naturaleza del bien y el mal y la responsabilidad moral de nuestros actos como humanos, pensantes y racionales. La criatura, que inicialmente es un ser inocente, se convierte en un monstruo debido al rechazo y al dolor que sufre, planteando preguntas sobre si la maldad es inherente o creada por el entorno. Por otro lado, el científico Victor Frankenstein, a pesar de sus buenas intenciones iniciales, es un personaje trágico que cae en la locura y la destrucción debido a su incapacidad de asumir responsabilidades por sus acciones. Frankenstein no es solo una obra maestra de horror gótico, sino también una poderosa advertencia sobre desatar fuerzas que no podemos controlar y sobre la soledad y el dolor que puede traer el ser excluido de la sociedad, sobre todo si esa sociedad no es tan humana como dice serlo. Pues es que eso lo vemos todos los días. Yo pienso que es algo inherente al ser humano, lastimosamente. Es la parte oscura con la que todo el mundo lidia. Y pienso que si yo, por ejemplo, vengo todos los días a tratar de darte un abrazo y tú me rechazas, no quieres el abrazo, tarde o temprano yo voy a pensar que no quieres mis abrazos y que está mal abrazar. Yo pienso que esa parte oscura de cada ser humano se hace más grande y más oscura cuando se unen muchos de los seres. Llega a ser más que la suma de sus partes, llega a reflejar el mundo. ¿Te acuerdas de una película que vimos con Emma Stone que se llama Pobres Criaturas? En esa película ella es única, es como un bebé metido en un cuerpo de una mujer adulta y ella simplemente está reflejando lo que la mente de un niño haría a pesar de tener un cuerpo de adulto. Sí, es una muy buena adaptación, sin llegar a ser una réplica de la historia de Frankenstein, con un personaje femenino que no es grotesco. Pero de alguna manera sí lo es. Por su comportamiento. Por su comportamiento y por la manera en que ella está aprendiendo a caminar y a comportarse según las leyes humanas y de la sociedad. Estamos hablando de unas escenas como en la época victoriana. Sí, pero es una mujer atractiva, desinhibida, sexualmente liberada, lo cual la hace atractiva, digamos que no a toda, pero a una parte de la sociedad, sobre todo la parte masculina. Sí, pero está aprendiendo a caminar, entonces ella camina rarísimo, se comporta rarísimo y la gente la mira con horror. Por eso, pero no tiene el estigma de una apariencia horrible, o sea, no es un monstruo. Pues imagínate si aún así es rechazada, ¿cómo sería Frankenstein con esa cara? Es que piensa en eso, ¿cuántos somos Frankenstein rechazados por nuestro comportamiento, por nuestra forma de pensar, porque de alguna manera no encajamos en la sociedad? Los raritos. Los locos. Los locos. No, es que sí, si uno piensa diferente es el loco, la bruja, el hereje, porque eso también lo hemos visto durante la historia. O el bobo. O el bobo, el que es menos, y resulta que no tiene nada de bobo. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Fue una escritora británica reconocida principalmente por ser la autora de Frankenstein o El moderno Prometeo. Hija de dos intelectuales de renombre, la feminista Mary Wollstonecraft y el filósofo William Godwin, creció en un entorno rodeado de ideas radicales y de libre pensamiento crítico, los cuales formaban parte de su vida diaria. A los 16 años, inició una relación con el poeta romántico Percy
Mary Shelley, amigo de su papá y hombre casado, con quien se fugaría y se casaría más tarde. Juntos compartieron una vida llena de viajes, tragedias personales y encuentros con grandes figuras literarias de la época. En 1816, durante una famosa estancia en Ginebra con Lord Byron, con su esposo Percy Shelley, con Clara, la hermana de Mary, y con el doctor de Lord Byron, John Polidori, Mary concibió la idea de Frankenstein inspirado en una conversación sobre la ciencia, el alma y la vida. Ya volveremos a esa estancia en Ginebra. Publicado en 1818, Frankenstein se convirtió en una de las primeras novelas de ciencia ficción y en un ícono del terror gótico. A lo largo de su vida, Shelley enfrentó muchísimas tragedias, incluida la muerte de 3 de sus hijos y la temprana muerte de su esposo Percy Shelley, ocurrida en 1822. Pese a sus pérdidas, continuó escribiendo novelas, ensayos y relatos cortos. Mary Shelley falleció el 1 de febrero de 1851 en Londres, dejando un legado literario perdurable y transformando el panorama de la literatura con su innovadora mezcla de ciencia ficción, filosofía y horror. Literalmente hay decenas de historietas que adaptan la historia de Frankenstein. Una de nuestras favoritas es la de George Best, nacido en Túnez en 1947. Es un artista de cómic reconocido por su versatilidad y por su estilo detallado. A lo largo de su carrera, trabajó en Suecia en revistas como Mad Magazine y en series como The Phantom. Si no has visto nuestros videos sobre The Phantom, te dejo el enlace a uno de ellos aquí arriba y a los 3 que hemos realizado en la descripción de este video. En los años 80, la carrera de George Best despegó con la colaboración junto al visionario Alejandro Jodorowsky, con quien creó títulos como El Lama Blanco y Juan Solo. Best es conocido por sus adaptaciones gráficas de clásicos como Drácula y Frankenstein, donde su arte combina lo gótico con lo poético. Si no has visto nuestro video sobre Drácula, te dejamos un enlace para que vayas a él aquí arriba y otro en la descripción de este video. Al lado de la versión de Best tenemos la maravillosa creación de Bernie Wrightson, un legendario ilustrador y creador de cómics norteamericano conocido por su trabajo en el género del terror. Wrightson comenzó su carrera en 1968 con historias para House of Mystery de DC Comics, pero alcanzó gran notoriedad al co-crear a Swamp Thing junto al escritor Len Wein en 1971, un personaje clave dentro del universo de DC Comics. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la creación de 50 ilustraciones para una edición especial de Frankenstein, trabajo que le tomó 7 años y que él considera su obra más personal. A criterio de los que trabajamos en este canal, una verdadera obra maestra. Wrightson dejó un legado imborrable en el mundo del arte con su fallecimiento en 2017, tras una lucha contra el cáncer cerebral. Marion Mousse es el seudónimo del artista francés Pierrick Pailhavet, nacido en 1974. Graduado de Historia del Arte, comenzó su carrera dentro del mundo del cómic en el 2001, con la obra Phineas, utilizando su mano izquierda para dibujar a pesar de ser diestro. Esto para crear un estilo que fuera diferente dentro de su obra. ¡Wow! ¡Qué challenge! Total. A lo largo de su carrera ha ganado reconocimiento por sus adaptaciones de clásicos literarios, destacando su trabajo en Frankenstein. Su estilo detallado y su habilidad para capturar la esencia de las obras literarias lo ha posicionado como un destacado autor dentro del cómic europeo. Sandra Hernández nació en Barcelona en 1977. Es una destacada ilustradora y autora de historietas. Se ha especializado en adaptar obras literarias al formato gráfico. Destaca por su estilo detallado y su capacidad para sintetizar historias complejas dentro de muy pocas páginas. Entre sus trabajos más notables se encuentra la adaptación de Frankenstein en 2023. En esta versión, Hernández da un giro innovador en la historia de Mary Shelley al convertir al protagonista de la obra en una mujer, una joven estudiante de medicina que desafía los límites de la ciencia al dar vida a una criatura creada a partir
de partes de cadáveres. Sergio A. Sierra también nació en Barcelona en 1975. Es un autor de historietas y escritor. Se inclina hacia los relatos oscuros y la literatura clásica lo llevó a desarrollar varias historias al formato gráfico. Entre sus colaboraciones más notables está la adaptación de Frankenstein junto a la ilustradora Maritzel Rivas. Maritzel Rivas nació en Barcelona en 1975. Ha sido aclamada por su dominio de la técnica del grattage, un método que utiliza en su trabajo para crear efectos oscuros y detallados. Su colaboración con Sierra en Frankenstein destaca por su fidelidad a la obra original, donde sus ilustraciones en blanco y negro resaltan esa atmósfera lúgubre y el dilema moral del relato. En enero de 1973, la casa Marvel, tras haber tenido éxito el año anterior con Werewolf by Night y La tumba de Drácula, apostaron por el monstruo de Frankenstein con un equipo creativo campeón, entre los que destacaban Gary Friedrich, creador de Ghost Rider, Mike Ploog, creador de Ghost Rider, Doug Moench, creador de Moon Knight, Don Perlich, también creador de Moon Knight, Bill Mantle, creador de Rocket Raccoon, Gary Conway, creador de The Punisher y responsable del capítulo de Spider-Man de la muerte de Gwen Stacy en Amazing Spider-Man número 121, y el talento de John Buscema y Sal Buscema. Tal es el éxito del engendro renacido que en 1995 Topps Comics publicó la serie La Guerra Frankenstein-Drácula, una secuela de Frankenstein y una precuela de Drácula. Fue escrita nada más y nada menos que por Roy Thomas y dibujada por Claude Zanaudin y Armando Gil. La historia se sitúa algunos años después de la novela de Mary Shelley. El monstruo es contratado por el malvado conde de Saint Germain para arrancarle el corazón a Drácula, ya que el conde necesita el corazón del vampiro para crear un elixir de inmortalidad. Sin embargo, los dos monstruos, Drácula y Frankenstein, encuentran un vínculo común y se rebelan contra Saint Germain. La alianza es breve porque la sed de sangre del conde transilvano lo lleva a matar a la compañera del monstruo. Eso provoca que el monstruo busque vengarse de Drácula. La destrucción del castillo de Drácula entonces no es causada por un terremoto, sino por una intensa batalla de 17 páginas entre estos dos titanes del terror. Hasta el 2022, el monstruo de Frankenstein ha hecho más de 30 apariciones en películas, programas de televisión y videojuegos. En 1910 se hizo la primera adaptación cinematográfica de Frankenstein, dirigida por J. Shirley Dowling y producida por Thomas Edison. Sí, ese Thomas Alva Edison. La película fue un cortometraje mudo de 16 minutos y fue considerada perdida hasta que se redescubrió en 1950. Tras su restauración, ahora está disponible aquí en YouTube. Te dejo el enlace por aquí para que no te la pierdas, pero termina de ver nuestro video. Una forma de ayudarnos sin tener que hacer parte de las membresías es ver nuestros videos completos. Compartirlos con otros. Darle like. Y darnos like. Y suscribirte. No está de más suscribirte. En 1931 se produjo la película Frankenstein, dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. Esa adaptación fue la que definió la imagen definitiva clásica del monstruo de Frankenstein en la cultura popular. Con el maquillaje icónico creado por Jack Pierce, esa versión es posiblemente la más conocida del personaje. Es que tenían un verdadero monstruo en la pantalla, Boris Karloff, que era un verdadero caballero en la vida real. La novia de Frankenstein de 1935 fue la secuela de esa película de 1931. Esta cinta presenta al monstruo de Frankenstein pidiendo una compañera para aliviar su soledad. La novia de Frankenstein también se convirtió en un ícono del terror. La familia Monster, la serie de televisión que corrió entre 1964 y 1966 y que parodiaba los clásicos del terror, nos presentó al personaje de Herman Monster, inspirado en el monstruo de Frankenstein, y que es un padre de familia amable y torpe. La película Frankenstein de Mary Shelley de 1994 es una de las adaptaciones más fieles a la novela original. Además, la actuación de su protagonista como el monstruo, Robert De Niro, es una de las más emblemáticas caracterizaciones y actuaciones de este personaje que se han hecho. Fue dirigida por Kenneth Branagh, quien también actuó en la película como el científico Victor Frankenstein. La película Van Helsing de 2004, protagonizada por Hugh Jackman, sigue al cazador de monstruos Van Helsing, quien lucha contra Drácula y el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein
en una aventura llena de acción que no respeta al personaje de Van Helsing, pero bueno, había que nombrarla. El joven Frankenstein de 2007 es un musical basado en la comedia clásica de 1974, escrita por Mel Brooks y por Gene Wilder, dos verdaderos monstruos de la comedia, y nos muestra una versión humorística de la historia de Frankenstein. Frankenweenie de 2012 es una película de animación realizada con la técnica del stop motion y dirigida por el brutal Tim Burton. Cuenta la historia de un niño que revive a su perro muerto en una versión infantil y conmovedora de la trama de Frankenstein. La franquicia Hotel Transilvania de 2012 a 2022 presenta una serie de películas animadas donde Frankenstein, conocido como Frank, es un personaje cómico y el mejor amigo de Drácula. Como ven, el monstruo está vivo. Sí, se ha hecho mucho y se sigue haciendo mucho sobre Frankenstein. Ah, sí. No solamente en las cosas de terror, sino también en las cosas infantiles. O sea, sale muchísimo Frankenstein, el hombre lobo, todos estos personajes que son de terror, pero que se adaptan a los niños. Y en comedia. En una encuesta realizada en 1980, Frankenstein fue elegido entre los monstruos clásicos como el más querido por los niños. Fíjate, y supuestamente es el que peor imagen tiene. De segundo quedó el hombre lobo. De tercero quedó Drácula. Fíjate. La momia y el monstruo del pantano quedaron muy atrás. El título de la obra es Frankenstein o el moderno Prometeo. Esto se debe a que el protagonista intenta rivalizar con el poder de Dios, una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Muchos consideran que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción de la historia, pero la verdad es que Somnium de 1634 de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal. El monstruo de Frankenstein es creado en la ciudad de Ingolstadt, una ciudad independiente de la región de Alta Baviera, en el Estado Federado de Baviera, Alemania, ubicado a las orillas del río Danubio, a 70 kilómetros de Múnich, el mismo lugar donde nació la secta secreta de los Illuminati a fines del siglo XVIII. Por algo será. Es muy conocida la historia de la gestación de la novela Frankenstein. Durante el verano de 1816, el año sin verano, el hemisferio norte soportó un largo y frío invierno volcánico debido a la erupción del volcán Tambora. Durante ese terrible año, Mary Shelley, su marido Percy Shelley, hicieron una visita a su amigo Lord Byron, que entonces residía en la villa Diodati en Suiza, y van con Claire, la hermana de Mary, que era amante de Lord Byron. Pero eso es una película. La historia real. Sí, pero hay una película sobre eso que creo que se llama Mary Shelley, en donde cuentan la historia de esa noche en que fue creada la historia. No la he visto, pero la historia real es tan emocionante como muchas películas. Después de que leyeron una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a todos los presentes, los Shelley y su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. De los cuatro, solo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una idea que años más tarde, y con la ayuda de su esposo, se convertiría en la famosa novela. Pero, ¿qué escribieron los otros? Polidori escribió Ernestus Berchtold o El moderno Edipo, si ven de dónde sacó Mary Shelley la idea del título. Lord Byron escribió un cuento llamado El entierro, que Polidori utilizaría después como inspiración para su historia El vampiro, la primera historia de vampiros publicada, que después serviría de inspiración para Drácula. ¿Qué escribió Percy Shelley? No tengo ni idea. Bram Stoker sacó la idea, bueno, de la vida de el Drácula real y la inspiración y las reglas del vampirismo del cuento de John Polidori. Oye, pero ya nosotros hicimos un video sobre Drácula, ¿no? Sí. Si no lo han visto, vayan y véanlo. Pero después de ver este. Los cómics de Frankenstein nos llevan a los rincones más oscuros del horror gótico. Durante la tragedia se entrelaza la ciencia desbocada y la desesperación de la creación rechazada.
Desde las adaptaciones clásicas hasta las modernas reinterpretaciones de la historia, cada versión explora la eterna lucha entre el creador y el monstruo, desencadenando una espiral de destrucción y venganza. Las viñetas cobran vida con trazos sombríos, donde los cuerpos cosidos se alzan en busca de respuestas y el terror se convierte en una belleza macabra. El morbo de lo prohibido se apodera de cada página preguntándonos ¿qué precio pagamos por jugar a ser Dios? Prepárense para una pesadilla visual inolvidable. Si para ti la noche tormentosa es el tiempo perfecto y quieres revivir las historietas del monstruo de Frankenstein, prepara el laboratorio y síguenos hacia las oscuras mazmorras de la creación de seres monstruosos a través del enlace en la descripción de este video que te llevará a nuestro grupo de Telegram. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro monstruo. Por cierto, alguien en la producción de este canal se ha enfrentado al monstruo de Frankenstein. No soy yo. Yo menos. Ah, bueno. Qué interesante, pero esos ¿están en el libro o están dónde? ¿En un cómic? En un cómic. No, pero es que este man anda hasta en la sopa, en todas las cómics que hablamos está. ¿A que no adivinas quién ganó? Pues él, Es que no pierde nunca. así es para todo aquí en la casa. Excepto para hacer oficio. Ah, no, es que precisamente nos manda a nosotros y él no hace nada, se echa a dormir. También en eso gana. Oye, hay que mejorar esos efectos especiales. De hecho, hay que conseguir efectos especiales. No, pero es que estos son originales. Nadie nos puede venir a decir nada porque son originales. Sí, pero yo creo que era así como se hacían los efectos especiales en 1910. Ah, es que nosotros nos gusta el clásico.